La mañana, 4 minutos. Felipe, posibilidades de que se repitan las elecciones en Venezuela. No veo absolutamente ninguna, porque entre otras cosas, como lo explicaba ayer María Corina Machado, no existe en la legislación venezolana. Bueno, legislación que por supuesto a Maduro le importa un carajo. Pero esto es darle una salida a Maduro en vez de condenarlo como correspondería, ¿no? El problema de repetir las elecciones, Felipe, significaría desconocer que ganó la oposición en las elecciones claro, del 28 de pero julio. si es que han pasado 3 semanas, no han mostrado las actas porque no las tienen. Claro, es un triunfo a Maduro y esa propuesta es inoportuna. Yo francamente creo que en Venezuela a lo que se va a llegar es a que algún día, ojalá pronto, vaya a haber unas nuevas elecciones, estas sí, con garantías para todos los competidores y transparentes, etcétera. Estas elecciones que pasaron, pues es como si no hubieran ocurrido, a mi modo de ver. Eso en términos prácticos. Claro, todos quisiéramos que el dictador reconociera el resultado electoral y entregara el poder, etcétera, pero eso no va a pasar porque es un dictador y los dictadores difícilmente se van por las buenas, Néstor. Pero es que mire, Héctor, hemos intentado por las buenas, han intentado por las malas, pusieron un presidente, Guaidó, ¿se acuerda que era presidente interino? Juan Guaidó. Hicieron conciertos, hubo sanciones, levantaron las sanciones. Presión internacional no sirve para nada, Néstor. Mire, el Frente Nacional es una buena idea, no es una pésima idea. Repetir las elecciones es una buena idea, no es pésima. Hacer un acuerdo de transición para que se roben la plata que se han estado robando y la puedan sacar y no los judicialicen por los crímenes de lesa humanidad es una buena idea. Es una pésima idea, pero todas estas ideas son mejores que seguir con Maduro de dictador. Entonces yo sí creo que hay que explorar y cualquiera de esas opciones que permita una salida del poder de la dictadura de Maduro es mejor, menos peor, por decirlo de alguna manera, que lo que se tiene hoy. ¿Qué lo hace pensar a usted que si se robó las elecciones de hace 3 semanas, y le repito, no es que se robaron 1.000 votos, 100.000 votos, se robaron más de 4 millones de votos, que es la diferencia en las actas? Sí, descaradamente. Si repiten las elecciones, y le hago la pregunta de María Corina Machado, ¿qué nos hace pensar que no se las vuelven a robar dentro de 3 meses? No, y la otra cosa... La realidad, Néstor, es que hoy, si usted se da cuenta, no pudieron robarse las elecciones. Claro, están tratando de robárselas, pero el mundo entero, gracias a las actas y gracias a que el sistema electoral aún no está del todo corrupto, aún todavía existen mecanismos de vigilancia, de verificación, y por eso es que perdían también en los estados como Barinas, porque el sistema, las cortes están totalmente cooptadas por el chavismo, pero el sistema electoral todavía tiene una luz de esperanza. Entonces, digamos, insisto, claro que es una mala idea repetir las elecciones, pero es menos peor que seguir con Maduro de dictador. Y la realidad, escuchando a nuestro entrevistado, Néstor, y con esto concluyo, es que la presión internacional, lo que haga Petro, lo que haga Lula, lo que haga Biden, importa un carajo. Lo único que sirve es una presión local y al máximo nivel, como lo van a hacer mañana. Ojalá salgan en todas las calles, en todos los rincones de Venezuela a marchar contra Maduro. Seguramente va a haber violencia y seguramente esa transición no puede ser pacífica porque la salida negociada que se buscaba no fue. Manifestaciones ya las ha habido, no sé si la de mañana vaya a cambiar. Claro, pero el balance, acá, la relación de poderes allí en Venezuela. María Consuelo. El punto acá es que la autoridad de un mediador está supuestamente en la objetividad y en tener la capacidad de interlocución con una parte y con la otra. Cuando el presidente Petro y el presidente Lula salen con esta propuesta, pues realmente lo que están es beneficiando completamente a Nicolás Maduro. O sea, ¿cuál es la mediación aquí? Aquí lo que queda en evidencia es que la cercanía del presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro obedece a una gratitud que, entre otras cosas, ha sido señalada por varias personas desde la campaña, o sea, inclusive que recibió recursos, etcétera. Entonces, pues no es una mediación muy objetiva y no es una mediación que le dé confianza a la contraparte, o sea, a la oposición venezolana, que lo que está proponiendo Gustavo Petro es algo que es derrotar lo Maduro, que ya evidentemente le pregunto, sucedió en Venezuela. Que Maduro y Petro han tenido, Petro y el chavismo han tenido lazos históricos, políticos, ideológicos, es innegable, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que Armando Benedetti en unos audios dijo que había además recibido plata. Pero voy a lo siguiente. ¿Que es posible que Maduro haya financiado la campaña de Petro? No lo sé. Pero usted, ¿a quién le recibe consejos?
¿A un amigo o a un enemigo? Claro, a alguien cercano. Y precisamente por eso teníamos la expectativa de que fuera un consejo objetivo, que llegara a un punto medio, que es lo que dice la mediación, llegar a una alternativa, un arbitraje en un conflicto, pero terminar diciendo el arbitraje es que ustedes acepten que ellos se robaron las elecciones, pues ahí no hay ningún arbitraje, ahí no hay ninguna mediación. Yo estoy de acuerdo con eso, María Consuelo. Estoy de acuerdo con que ahí no hay, digamos, el recetario que plantea el presidente Petro es de derrota a la oposición. Es, solamente haciéndole exigencias a la oposición y ninguna exigencia a Nicolás Maduro. Ninguna, eso es cierto, pero pareciera que los canales en torno al tema están rotos entre Miraflores y Bogotá, porque no de otra forma se explica que el presidente Petro haya decidido divulgar lo que se estaba trabajando en secreto. La respuesta de Nicolás Maduro así lo demuestra. Él dice muy diplomáticamente: no se metan en los asuntos venezolanos. Claro, no quiere que se metan, pero es que no pueden trabajar entre otras cosas cuando le están ayudando, porque lo están legitimando. En secreto, una idea de repetir las elecciones, en secreto, no, por supuesto. Si sería el gran favor a Nicolás Maduro, pero le hacemos el favor de repetir las elecciones, a ver si de pronto las próximas sí se las gana. Pero Néstor, hay que decir una cosa con absoluto realismo, y es que hoy no hay ninguna posibilidad de que, como están las cosas, Nicolás Maduro entregue el poder. Tendría que venir un factor sobreviniente, una manifestación, Ricardo, que tuviese desenlaces lamentables en Caracas y demás, pero hoy no hay ningún tipo de posibilidad. No, tampoco, no, Néstor. Nada, yo sé, Néstor, pero ojo, una cosa, y hay que tenerlo encima de la mesa, y no podemos olvidarlo. Quien tiene el poder hoy, de manera ilegítima, seguramente a través de la represión, a través de muchos actos ilegales, es Nicolás Maduro. Claro. Y entonces usted tiene que mirar cómo lleva un tránsito para que esa persona que está usurpando el poder deje el poder. Aquí la grandilocuencia, aquí las palabras destempladas o hacerse el berraquito no van a solucionar nada. 7-11 minutos haciéndose el berraquito. La función. Álvaro, le doy un dato antes. Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, pone en Twitter un mensaje diciendo, también en contra de la idea del presidente Petro: rechazo la complicidad del presidente Petro con la dictadura de Maduro, su represión, corrupción y violación sistemática de derechos. Esto es lo que dice Claudia López. Señor Álvaro. La función de un mediador es conseguir una solución, una salida, cuando las dos partes no logran ponerse de acuerdo. La oposición en este momento está derrotada en los hechos. Ganó unas elecciones, se la robaron y no puede echar eso para atrás. Hay que buscar una solución. Esa solución pasa por un acuerdo con quien se robó las elecciones. Y ese acuerdo, en el fondo, es una cohabitación para que el chavismo sienta que tiene garantías de poderse salir. Yo estoy seguro que para el chavismo se llama mantener el control de las fuerzas militares. Sin eso no va a entregar el poder. Mantenerlo durante unos años, que es lo único que les da garantías. Y para eso se necesita un factor legitimador, porque Maduro no puede decir: no, sí, me robé las elecciones, entonces ahora vengan, cogobernamos. Tiene que haber un factor legitimador que sea unas nuevas elecciones. Si la oposición la ganó en condiciones desiguales, un acuerdo que genere unas condiciones mejores, pues garantizaría que la vuelva a ganar. ¿Qué tal que María Corina pueda ser candidata? Mucho mejor María Corina que el señor González, Álvaro, que es un señor que no está en las mejores condiciones. Le abono la ingenuidad, pero ¿usted cree que Maduro aceptaría unas nuevas elecciones para aceptar dentro de 2 meses que perdió? Yo Maduro creo que no sí ha aceptado esta, pero dice, si me vuelven a ganar, ahí sí acepto. Es un paquete. Aceptaría siempre y cuando hay unas reglas de cohabitación donde él, en mi opinión, lo que le interesa es mantener el control de las fuerzas militares durante un tiempo. Si es así, está dispuesto a irse si le dan buenas condiciones de salida, impunidad, todo lo que ¿cómo le van a decir pero a un presidente distinto a Maduro no puede quedarse con las fuerzas militares? Claro, ¿cómo le van a decir a un presidente? Es que es la única manera que el chavismo pero Álvaro, salga. Explíqueme eso. Esta puede ser la misma idea. Esta puede ser la misma idea del presidente Petro, pero quiero, Álvaro, su explicación. Usted se imagina, gobierna Edmundo González, ¿cierto? Sí. Pero el ministro de Defensa no es de Edmundo González, sino lo pone Nicolás Maduro. Claro, y él claro. Eso se llama cohabitación.
No, y eso es no. Eso es un periodo de transición. No, la cohabitación no es eso. La cohabitación es un modelo francés en donde hay un presidente que es el jefe del Estado y un jefe de gobierno que es diferente. Pero no es que le ponga un ministro de defensa que es el enemigo, que tiene las armas legítimas del Estado en contra del presidente. No, la cohabitación es un presidente de un partido y un primer ministro de partido distinto, con políticas distintas. Y un primer ministro imponiendo políticas distintas a las que quería el presidente. Gobierna Gustavo Petro, pero el ministro de Defensa es Álvaro Uribe, por ejemplo. Pero es que, Néstor, es que estamos hablando de un periodo de transición, de una situación. En Colombia podría ser, pero en una dictadura no. Es que lo que plantea Álvaro, eventualmente en un gobierno democrático y en una coalición o en un gobierno compartido, en un Estado democrático podría ser, pero no se me ocurre cómo uno puede gobernar o una persona puede gobernar teniendo las armas el dictador que está de salida. Eso no se me ocurre, pero mire, Néstor, es que yo creo que el punto aquí es que yo creo que hemos cometido un error, que fue haber pensado que en Venezuela iba a haber elecciones. En Venezuela no ha habido elecciones. En Venezuela los que tenían que ser candidatos no pudieron ser candidatos, los que tenían que votar no pudieron contar, nunca se supo cuántos votos se introdujeron y quién ganó, o se sabe quién ganó, pero quien tiene que reconocerlo no lo hace. En fin, en Venezuela no hubo elecciones para efectos prácticos, y quizá pudo haber sido un error de la oposición haber aceptado participar en un proceso que evidentemente no tenía garantías. Nunca las tuvo, no las tuvo desde el primer momento. Si se pudiera negociar en algún momento, Héctor, que en Venezuela hubiera elecciones verdaderamente democráticas, pues ese sería el triunfo. Eso es lo que queremos, que algún día haya elecciones democráticas en Venezuela. Héctor, dígame, Ricardo. Lo que pasa es que ya la oposición incluso ha dejado de participar en muchas elecciones y el resultado ha sido mucho peor. La oposición, por ejemplo, se retiró en 2007 de las elecciones para la Asamblea Nacional Venezolana y fue peor, porque hubo unas mayorías absolutas del chavismo, y esas mayorías hicieron, por ejemplo, que toda esa cooptación de poder que hoy tienen el chavismo en Venezuela hubiese pasado por el Congreso, porque no había oposición. Entonces, la oposición ya entendió en Venezuela una cosa: es mejor participar en elecciones, así las armas, así la cancha esté desnivelada a favor de Maduro, que no participar y dejarle la cancha libre. Es muy difícil no participar en esos procesos. Ese es un dilema, y yo entiendo el dilema de la oposición venezolana, que no ha podido encontrar salida. Ha pasado todo lo que dijo Ricardo, han entonces no participado y el resultado ha sido peor. Pero participar en un proceso como este y pretender aplicarle reglas de un proceso electoral democrático en un sitio donde esa elección la controla la dictadura, pues es de verdad una ingenuidad. En Colombia, en Venezuela, insisto yo, en la práctica, Héctor, no hubo elecciones. Pero Héctor, entonces, lo que es muy equivocado es que cualquier cosa que se haga parece ingenua. Las medidas suaves, levantar el bloqueo a Venezuela, una ingenuidad. No, lo único que sirve es la resistencia popular. ¿Qué más? Lo único que sirve es la resistencia popular, el levantamiento popular es lo único que saca a los dictadores en toda la historia. Sí, no sé, porque levantamientos populares que, levantamientos populares que un M-19 en Venezuela, por ejemplo, Héctor, un movimiento. No necesariamente tiene que ser una guerrilla armada. No, pues mire, en Rumania, que pasar en Bangladesh, por ejemplo, aquí lo contó en Rumania Ceausescu cae por una presión popular muy grande durante semanas en las calles. Claro. Y sé de Lech Walesa en Polonia en los años 80, sé de la primavera árabe en los países musulmanes hace 15 años. Entiendo perfectamente lo que quiere decir, pero es que aquí no ha funcionado. Venezuela ha estado levantada desde hace mucho tiempo contra el dictador. No, Néstor, en Venezuela no ha habido levantamiento popular. En Venezuela ha habido movilización ciudadana. Pero entonces defíname qué es levantamiento, porque o es guerrilla o son movilizaciones en la calle. Y Venezuela movilizaciones en la calle que impiden el funcionamiento normal, que impiden el funcionamiento normal de las instituciones y de la sociedad. No hay colegios, el mercado escasea, en fin, llega la situación a un punto tal que obliga a buscar una salida.
Sí. A mí me parece que eso es muy fácil, Néstor, desde aquí, Néstor, porque eso trae muchos muertos, Néstor, porque no se te olvide que esto es un dictador y es un bárbaro. Mata padre, gente, Néstor, mata gente. En Venezuela lo ha habido, le iba a decir a Héctor, Néstor, ojo con la tesis de que en Venezuela no se han levantado, porque me parece ofensivo con tantos venezolanos que están presos, tantos venezolanos que han perdido la vida. Los venezolanos que salieron huyendo de Venezuela no lo hicieron por hobby, porque lo han intentado y no han podido. Es decir, esta Venezuela hoy no es una Venezuela simplemente al antojo del dictador. A Maduro se le ha levantado lo de María Corina Machado. Son balas contra votos. María Corina Machado no es un ejemplo admirable de levantamiento. Pero hasta ahora insuficiente a mi modo de ver, Néstor. Es que lo que hay es que levantarse, digamos. Es distinto la movilización ciudadana al levantamiento popular. Néstor, pero mire, yo creo que entramos a la fase de la lluvia de ideas, de la tormenta de ideas. Es decir, ya los trinos de Petro es Frente Nacional, repite elecciones. Esa idea de repetir las elecciones nació muerta. Al único que le gustó fue a Biden y a la media hora tuvieron que corregirlo en el Departamento de Estado. Entonces, eso está muerto. Eso no nos echemos cuentos, y el famoso Frente Nacional tampoco. Hay que haya una cosa que es de fondo, Néstor. Es que Maduro está atornillado en el poder con el ejército y sus asesores cubanos y no lo va a entregar. Yo entiendo y respaldo, digamos, la idea de Héctor de que se necesita un gran levantamiento popular que paralice al país durante mucho tiempo para que entre en razón y haya una reversión, digamos, de esa tendencia. Pero yo, con todo respeto, sí soy muy escéptico de que eso se pueda lograr. Ya cuando usted dice que tiene que sacar Petro ya por Twitter la propuesta y Maduro le dice, no hagamos de diplomacia de micrófono, yo realmente, permítame, es que pero ser demasiado escéptico frente a lo que pasa. Yo en eso usted realmente tiene razón, no le veo. Aurelio, pero es una Néstor, situación sin salida. Importante para quien abonarle, quiera opinar, para que se lo voy a abrir, Felipe, para quien quiera opinar sobre la idea del presidente Petro de repetir las elecciones en Venezuela, para quien esté de acuerdo. Pésima idea. Ojo que... O un frente nacional, o un también modelo de cohabitación. Idea. No, aquí nos los había advertido el expresidente Iván Duque en entrevista, nos dijo, con lo que se vienen es con una propuesta de repetir elecciones. Y aquí inclusive algunas personas no le dieron toda la validez y tenía razón, esa era la gran propuesta de los mediadores, repetir elecciones. La carta que se Felipe, María Consuela, todas son pésimas ideas, pero cualquiera de estas malas ideas es menos peor que seguir con Maduro de dictador. ¿Y sabe cuál es el punto de inflexión, Néstor? Y la historia nos lo explica. El punto de inflexión es cuando ese levantamiento popular del que hablaba Héctor, cuando ese poder constituyente en las calles, enardecido, indignado como corresponde, se enfrenta, sí, sin armas contra las armas del Estado. Y las armas del Estado, esos soldados, esos policías en las calles no son capaces de disparar contra su propio pueblo. Así fue en Berlín. Salieron jóvenes, todos los ciudadanos de la calle a cruzar el muro. Lo que tenía que hacer, Néstor, a los militares lo que tenía que hacer el soldado en Berlín, en el checkpoint Charlie, era disparar y no lo hizo. Y empezaron todos a cruzar, y así son la historia de cómo se caen los regímenes cuando las armas del Estado dejan de obedecer, Néstor, a un dictador y no se atreven a disparar contra su propia gente. Es posible que hoy haya divisiones en la fuerza pública venezolana, Néstor, y en un momento de tensión incluso ya se han visto imágenes en las que no hay represión de las manifestaciones en algunos sitios de Venezuela. No sé qué porcentaje sea. En Caracas obviamente es mayoritario el apoyo de las fuerzas a Nicolás Maduro. Pero les traigo un ejemplo de cohabitación, coexistencia, como quieran llamarlo. Augusto Pinochet perdió el plebiscito en 1989. Augusto Pinochet negocia para su salida del poder dos cosas. Uno, ser senador vitalicio, y dos, seguir siendo comandante del ejército chileno durante un tiempo determinado para evitar cualquier tipo de persecución en su contra. Es decir, salidas existen. Pero Augusto Pinochet perdió el referendo. Aquí Maduro perdió las elecciones. Reconoció el resultado. O sea, Pinochet es un modelo de democracia. Bueno, imagínese usted en lo que vamos, pero lo que quiero decir es,
sí existe la posibilidad, así suene un poco disparatado, de que haya algún tipo de, no sé si compartir el poder durante un tiempo para garantizar la transición y la salida del poder. De otra forma no va a ser posible. Es decir, olvídense de que vamos a llegar en la cena, Néstor, de que mañana Nicolás Maduro va a coger 20 bolsas con lingotes de oro y se va a ir para Turquía. No, eso no va a pasar. Claro, Ricardo, pero es que no se han movido un centímetro desde el raponazo. La comparación con Pinochet es buena. Ni se va a mover. Me parece un angelito de la democracia. Es que el señor tiene el poder. Pinochet frente a Nicolás Maduro. Es que Nicolás Maduro tiene el poder y cualquier idea puede, digamos, todas las ideas se pueden discutir, pero después del levantamiento popular. El levantamiento popular es una condición inevitable para tumbar un dictador. Después uno puede decirle al dictador, cuando ya el levantamiento popular lo ha puesto en una situación de salida, bueno, ¿cómo negociamos? Se queda con el comandante del ejército unos meses, no le vamos a quitar lo que se robó, lo que fuera, pero todo eso requiere una condición sin la cual no es posible conseguir el resultado, que es el levantamiento popular. 7 de la mañana, 25 minutos. Quien quiera opinar, quien quiera sumarse a entonces debate. Se quedó Maduro. Sí, Felipe. Entonces se quedó Maduro porque el levantamiento popular va a ser un costo altísimo. La cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales C. Estamos en este momento en el canal de YouTube. Leo sus comentarios, los escucho sobre la salida a esta Venezuela cumpliendo ya 3 semanas. Y hemos dado la vuelta del ratón. Estamos en el mismo punto sobre la estática de Venezuela. Daniel. Pero Néstor, el costo para el pueblo venezolano es más alto dada la actitud que tomaron Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y López Obrador en México. Si esos 3 países hubieran jugado un papel más neutral y le hubieran exigido a Maduro no solo aceptar el resultado de las elecciones, sino de manera inequívoca detener todas las violaciones de derechos humanos, el costo para el pueblo venezolano hubiera sido mucho más bajito. Esto lo que le dio fue oxígeno a Nicolás Maduro, le dio un apoyo internacional del cual una persona que se está ahogando se pega de cualquier cosa que esté flotando. Y esa cosa que está flotando fueron el presidente Petro, el presidente Lula da Silva y el presidente López Obrador. Se pegó de eso Nicolás Maduro para decir yo sí tengo algún apoyo internacional y acá me quedo. Y ese costo para el pueblo venezolano se aumentó significativamente con eso. Y no acá nos decían al principio, hace una semana, 10 días nos decían es que hay que tener prudencia, pero es que prudencia en estos temas tan delicados no significa complacencia y apoyo al régimen, a un régimen dictatorial, y fue y lo que hay es una complacencia. El tema de complicidad. Me escribe un oyente inteligente, Ricardo, de la comparación, la figura de la cohabitación de la que habla el presidente Petro. Repito, la cohabitación es una figura de la política francesa, con la cual nosotros no estamos familiarizados. Y me dice este oyente, la cohabitación funciona en Francia porque Macron no tiene un helicoide donde quiere meter a Mélenchon. Es decir, Macron, que es de centro derecha, es del partido opuesto a Mélenchon. Y ellos cohabitan. Pero no es que se odian. Y pues no obviamente no es una cohabitación democrática plena como la de Francia, obviamente. Y aquí podemos echar todas las teorías y decir lo que creemos y lo que no creemos. Pero todas esas ideas se han probado y no han funcionado. La única que está por ver es una salida negociada del poder. ¿Por qué? Porque las elecciones anteriores, que dicen algunos que no debían haberse hecho, que la oposición no ha debido ir, la ganó y generó un hecho político que tiene tambaleando a ese gobierno. Hay que buscar en ese tambaleo alternativas. La alternativa de sacarlo a sombrerazos parece muy poco probable. Ni los Estados Unidos quieren intentarla. Entonces, cualquier salida negociada es una posible opción, hay que explorarla. Maduro no va a decir que sí fácil, y está bien que la oposición también no diga rápidamente que está dispuesta a hacer elecciones. Esto es un tira y afloje grande, que Maduro va a ver si las condiciones se le mejoran o se le desmejoran. Y hay que intentar fórmulas de estas. Bueno. Lo que creamos o no creamos sirve para nada, porque muchas teorías tampoco han funcionado en el pasado, y es posible que esta tampoco funcione, pero es la única medianamente sensata en el momento. 7 de la mañana, 28 minutos, sobre Venezuela. Esta mañana, a propósito del no, le cerraron la puerta a la idea de las elecciones, de repetir las elecciones, que era la idea de Petro y de Lula da Silva. Estos son a los que escucha además Nicolás Maduro en Venezuela. 7:28 en Mañanas Blue.